En este tema vamos a ver las clases de palabras, la topicalización, la focalización y los valores expresivos de las categorías gramaticales. Clases de palabras o categorías gramaticales. Las palabras se agrupan en categorías gramaticales o clases de palabras que se delimitan según distinto tipo de criterios. Criterios semánticos, según el tipo de realidad a la que se refieren, formales, según los morfemas flexivos que presentan o pueden presentar, y sintácticos, según la función que realizan dentro de la oración. El verbo, sintácticamente, nombra acciones, estados y procesos. Morfológicamente, el verbo tiene los morfemas de persona, número, tiempo, modo, aspecto, voz y conjugación. Y sintácticamente es el núcleo del grupo verbal. El sustantivo. Sintácticamente nombra seres, objetos, ideas, lugares, etc. Morfológicamente tiene morfemas de género y de número. Y sintácticamente es el núcleo del grupo nominal. El pronombre. Semánticamente un pronombre tiene un significado gramatical que relaciona la situación comunicativa con el discurso. Morfológicamente tiene morfemas de género, número y algunos de ellos morfemas de función. Sintácticamente es el núcleo del grupo nominal en sustitución de un sustantivo. El adjetivo. Semánticamente nombra las cualidades que poseen los sustantivos. Morfológicamente tiene morfemas de género, número y grado, y sintácticamente es el núcleo del grupo adjetivo. El adverbio. Semánticamente su significado es gramatical. Relaciona la cantidad, intensidad, perspectiva u otras circunstancias que modifican las acciones verbales, las cualidades u otros adverbios. Morfológicamente no tiene morfemas, es una palabra invariable, y sintácticamente es el núcleo del grupo adverbial. El determinante. Semánticamente su significado es gramatical. Identifica o cuantifica o localiza al sustantivo. Morfológicamente tiene morfemas de género y de número. Y sintácticamente actualiza y presenta al sustantivo. La preposición. Semánticamente su significado es gramatical. Las preposiciones son elementos relacionales, aunque algunas pueden presentar referencias a la dirección. Morfológicamente son palabras invariables, no tienen morfemas. Sintácticamente es el elemento relacional del grupo preposicional, que tiene como término de la relación a otro grupo sintáctico, normalmente un grupo nominal. La conjunción. Semánticamente su significado es gramatical. Las conjunciones son elementos relacionales, aunque algunas pueden presentar referencias a la adición, contraste, secuenciación, etc. Morfológicamente son palabras invariables, no tienen morfemas. Y sintácticamente son elementos relacionales que unen grupos sintácticos de funcionamiento similar u oraciones codependientes o subdependientes. Las locuciones. No vamos a profundizar mucho en las locuciones. Son grupos de palabras que funcionan como una sola y equivalen a una categoría gramatical. Para más información podéis ver el vídeo adjunto del profesor Diego Fernández Sosa o consultar la página web que tenéis en pantalla. La topicalización. Además de transmitir información, los hablantes aportan su visión o perspectiva sobre esta, y también pueden enfatizar o destacar aquello que consideran de especial interés. La presencia del emisor en el mensaje lo dota de expresividad
El mecanismo por el cual volvemos al comienzo de la oración el elemento sobre el que queremos dar información se llama topicalización. La focalización. La focalización es una llamada de interés sobre alguno de los elementos de la oración mediante distintos recursos, como por ejemplo la entonación. Los principales recursos utilizados son los adjetivos valorativos y su gradación, los tiempos, las perífrasis y las locuciones verbales, el orden de las palabras, el uso de una categoría no exigida por las reglas morfosintácticas, los llamados adverbios y locuciones adverbiales de modalidad, que se colocan en la periferia de la oración, por lo que no se refieren al modo en que se realiza la acción, sino a la consideración que de ésta tiene el hablante. Los elementos con los que se manifiestan las modalidades oracionales, como por ejemplo la entonación, las formas verbales, pronombres, determinantes, adverbios, etc. Veamos cuáles son los valores expresivos de las categorías gramaticales. En español no es frecuente usar el pronombre en la función de sujeto, porque el verbo ya lleva las desinencias personales que expliciten al sujeto. Por eso, la presencia de estos pronombres llama la atención y cobra valor expresivo en la comunicación, por contraste, tú de fiesta y yo trabajando, o por énfasis, yo no pienso acudir a esa fiesta. En el caso de la primera persona del plural, es frecuente que la presencia del pronombre sujeto implique valor excluyente, mientras que su ausencia no. Vamos al cine. Incluye a todos, emisor y receptor. Nosotros vamos al cine. El receptor está excluido. Valores expresivos de los pronombres en otras funciones distintas de la de sujeto. La presencia reduplicada del pronombre, cuando no es exigida por la construcción sintáctica, o cuando se usa la forma propia del complemento indirecto para señalar a un tercer participante que se ve afectado por la acción verbal, recibe el nombre de dativo ético y tiene gran valor afectivo. Se da especialmente en el español americano y el español hablado. Valores expresivos de los demostrativos y posesivos. Los demostrativos suelen aparecer antepuestos, pero también pueden colocarse detrás del sustantivo, precedido por otro determinante. Esta segunda construcción es utilizada por el hablante cuando la cercanía o lejanía es más subjetiva o afectiva que real. En el caso de los posesivos, la colocación pospuesta enfatiza la posesión y se utiliza en los casos de contraste, cuando el uso del demostrativo ese no es meramente objetivo, de localización en el espacio o el tiempo puede adquirir un matiz peyorativo, especialmente si va pospuesto. Valores expresivos de los adjetivos. El adjetivo puede situarse antepuesto o pospuesto con respecto al sustantivo. Si un adjetivo permite a ambas posiciones, tendrá mayor valor expresivo si se coloca delante del sustantivo. El epíteto, que es el que destaca una cualidad que el sustantivo ya posee, se sitúa habitualmente en posición anterior, pero también se antepone en muchas ocasiones los adjetivos valorativos, que manifiestan una opinión del hablante para dar mayor expresividad al lenguaje. En algunos casos, la diferencia de matiz expresivo conlleva incluso significados diferentes. El significado más objetivo es el asignado a la posición pospuesta, mientras que la posición antepuesta es más subjetiva o valorativa. Intensificación del adjetivo dentro de un grupo nominal. Además de las formas habituales del grado superlativo,
Se pueden intensificar el adjetivo mediante otras fórmulas cargadas de expresividad, como son la presencia de prefijos, sobre todo en el habla coloquial. La reduplicación, la hipérbole en el segundo término del adjetivo, superlativo relativo. En el grupo nominal resulta expresivo el refuerzo del sentido del determinante mediante los adjetivos mismo, por ejemplo, acentúa la identificación. También aparece intensificado el valor de los pronombres. Propio refuerza la identidad o la posesión. Los grados del adjetivo. Los grados comparativo y superlativo de los adjetivos resultan más expresivos que el grado positivo o neutro. Los comparativos implican una relación entre dos términos usando las fórmulas menos que, tan como y más que. El superlativo usa el adverbio muy o el sufijo ísimo cuando es absoluto, es decir, cuando manifiesta un alto grado de una cualidad, y la fórmula el más de cuando se refiere a la cualidad máxima de un grupo. Valores expresivos del verbo. El verbo permite expresar la actitud que el hablante muestra ante la acción, el estado o el proceso que se denuncia, gracias a los modos verbales y a las posibilidades de elección entre distintos tiempos. El modo. El modo verbal permite manifestar distintas actitudes del hablante en el indicativo, del hablante. El indicativo se usa cuando el hablante cree en la realidad de los enunciados. El subjuntivo cuando lo enunciado se percibe como irreal, anticipado o deseado. Hay construcciones que por su sentido solo admiten uno de los modos. Cuando se permite la alternancia, ésta adquiere un mayor valor expresivo, relacionado con la intención comunicativa del hablante. Los modos indicativo y subjuntivo en combinación con los tiempos verbales marcan distintos matices comunicativos en la expresión de la hipótesis o la condición. El modo imperativo es el modo empleado para dar órdenes. Para la tercera persona se usan formas del subjuntivo. Son utilizadas sobre todo en textos instructivos, en expresiones como léase con atención, colóquense en fila, etc. En los textos instructivos aparece también con frecuencia el infinitivo con valor imperativo. El infinitivo precedido de la preposición a cobra gran valor expresivo. El tiempo. El presente indicativo, además de servir para indicar que algo está ocurriendo en el instante de la enunciación, es un tiempo no marcado o neutro, que se utiliza para indicar otros valores según la intención comunicativa del emisor, en los distintos tipos de texto. Del mismo modo que el uso del presente se acerca la acción al emisor y al receptor, el pretérito imperfecto se utiliza para alejarnos de la realidad, y por eso es el tiempo usado para el juego y la fabulación. En ocasiones también se utiliza en lugar del condicional en oraciones como si yo fuera tú no esperaba al último día para entregar el trabajo. El pretérito perfecto compuesto, en desuso en algunas zonas, sirve para referirse a un hecho pasado en un periodo de tiempo que llega hasta la actualidad, pero cobra valor expresivo cuando aparece en lugar del pretérito perfecto simple para narrar algo ocurrido en un periodo de tiempo pasado y terminado. En las fórmulas de cortesía se utilizan el pretérito imperfecto y el condicional, en lugar del presente. Los mecanismos de la cortesía tienen el cometido de que el receptor no se sienta intimidado o amenazado por las afirmaciones del emisor. De ahí que supongan una distancia que se acentúa cuando usando estas formas verbales. Los usos expresivos del futuro más frecuentes son indicar la creencia de que algo sucederá y mostrar cuando se niega, rechaza o extrañeza ante una realidad. Este tiempo también tiene un valor de mandato cuando se enuncian leyes o existe una certeza muy alta de que la orden se cumplirá. Usos relacionados con este es el uso instructivo o de planificación.
Esta es la bibliografía que he utilizado para elaborar esta presentación. Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.